Shalom, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla. Shalom, Johnny, Inés, Blanca, Alfonso, Aníbal, Nori, Diego y Ángel, Jorge, Gaby, Jairo, Lina, Meli, Claudio. Sean todos bienvenidos. Vamos a dar comienzo a esta tercera parte de El pecado imperdonable. Shalom, Male, Shalom, Katy. Porque no quisiste servir a Yahweh tu Elohim. En el capítulo 23 de Matías se registra lo que evidentemente es el último discurso público que Yahshua dio a la nación judía. Aquí están estas sorprendentes denuncias a los escribas y fariseos por su hipocresía. Al finalizar este discurso, Mashiach, mientras se volvía para salir del templo por última vez, dijo: pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque le cierran el reino del cielo a la gente, pues ni ustedes entran ni dejan pasar a los que quieren entrar. Pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como disfraz hacen largas oraciones, por eso recibirán una condena mayor. Pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren el mar y tierra para hacer un solo prosélito, y cuando lo logran lo hacen 2 veces más dignos del Sheol que ustedes mismos, de la gehenna que ustedes mismos, perdón. Pobre de ustedes, guías ciegos, que dicen: si uno jura por el santuario no significa nada, pero si jura por el oro del santuario queda obligado. Necios y ciegos, ¿cuál es más importante, el oro o el santuario que santifica el oro? Pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque dan el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero han desatendido las cosas más importantes de la Torá, que son la justicia, la compasión y la fe. Estas cosas son las que hay que cumplir, aunque sin omitir aquellas. Pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque dan el diezmo de la... está repetido, perdón. Pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian por fuera el vaso o el plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero el interior del vaso para que también el exterior quede limpio. Pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque se parecen a los sepulcros blanqueados, que por fuera en verdad se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda impureza. Así también ustedes por fuera en verdad parecen justos delante de la gente, pero por dentro están llenos de hipocresía y violación de la Torá. Pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y dicen: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido sus cómplices en la matanza de los profetas. Así dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Bueno, pues concluyan ustedes la obra de sus antepasados. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparán del juicio de la gehenna? Miren, yo les envío profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos los matarán y ejecutarán en maderos, y a otros los azotarán en sus sinagogas, y los perseguirán de ciudad en ciudad, para que caiga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre del justo Ebel hasta la sangre de Sejaría, hijo de Berquía, a quien ustedes mataron entre el santuario y el altar. En verdad les digo que todo esto recaerá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas? Y no quisiste. Miren, su casa se les queda desierta, porque les digo que no volverán a verme hasta el día en que digan: bendito el que viene en el nombre del Adón. Y esto se cumpliría, ciertamente. Dice en Lucas, en el capítulo 21, cuando vean a Jerusalén asediada por ejércitos, sepan que ha llegado su destrucción. Entonces, los que estén en Judá huyan a los montes, los que estén en medio de la ciudad salgan, los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Pobres de las que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días, porque habrá grande calamidad sobre la tierra e ira sobre este pueblo. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. A Jerusalén la pisotearán los gentiles, hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles.
La palabra aquí traducida como venganza es ekdikesis, ¿sí? También traducida en otras versiones como retribución o vindicación. Su correcto significado es juicio. Literalmente. En muchos lugares ha sido traducida como venganza, pero eso implica un espíritu que no corresponde a nuestro Elohim. Por ejemplo, tenemos, amados, no se vengan ustedes mismos, déjenlo todo a la ira divina, como está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice Yahweh en Romanín 12. Pero esto debería decir, amados, no se hagan justicia a ustedes mismos, déjenlo todo a la ira divina, porque está escrito, mía es la justicia o el juicio, yo pagaré, dice Yahweh. Todas las veces que se emplea esta palabra o el verbo de la cual deriva puede y debe ser traducida como juicio, porque Yahweh no se venga como los hombres. Él establece justicia y juicio. Muchas de las traducciones son realizadas desde un punto de vista humano que humaniza la divinidad de Yahweh, rebajándolo a la altura de los hombres. La venganza es un acto que satisface al vengador en sus sentimientos, pero el juicio es un acto que satisface a todas las partes, porque restaura el equilibrio al establecer justicia. Y tiene que satisfacer a todas las partes, si no, no sirve. Yahweh no es hombre para tener sentimientos de venganza como la de los hombres, que solo busca la destrucción para satisfacer su ira. Lo que él busca es reequilibrar el universo consigo mismo. Pasaron unos 35 años después de que se pronunciaran estas palabras que leímos, un último tiempo de gracia dado para el arrepentimiento, y luego se derramó la ira. Cayó Jerusalén y grande fue su ruina. Terrible, incomparable como la guerra judía de la última época que terminó con el asedio y captura de Jerusalén por parte del general romano Tito. Se necesita una pluma mojada en fuego y en sangre para escribir la historia en sus verdaderos colores, los horrores que sucedieron en esos días, los sufrimientos y miserias que se apoderaron de la nación judía en esa época. Son casi indescriptibles. El mismo registro de ellos es espantoso. Estamos en deuda con el historiador judío Flavio Josefo, sí, por muchos de estos detalles. El sitio de Jerusalén duró 5 meses. De marzo a septiembre del año 70. Durante esa fecha, 880 cadáveres fueron enterrados con cargo público o arrojados desde las murallas, sin contar los enterrados por sus amigos. Algunos decían que 600.000 de las personas más pobres habían perecido por necesidad, es decir, por hambre. Las mujeres cocinaban a sus propios hijos, ¿sí? Los mutilados e indefensos fueron asesinados a miles. Cuando el templo finalmente cayó, yacían amontonados como sacrificios alrededor del altar, y los escalones del templo corrían con arroyos de sangre que lavaban los cuerpos que yacían alrededor. Estas son descripciones de los historiadores. La matanza interior fue aún más terrible que el espectáculo desde afuera. Fue una matanza indiscriminada. El número de muertos superó al de los asesinos. Las tesorerías, con su riqueza en dinero, joyas, túnicas costosas, fueron totalmente destruidas. El valor del botín obtenido fue tan grande que el oro cayó en Siria a la mitad de su valor anterior. 1.100.000 vidas judías fueron sacrificadas en el asedio y captura de Jerusalén solamente en eso, en esa parte. Chorros de sangre humana apagaron los fuegos que destruyeron las casas de la ciudad, literalmente, y montones de cadáveres insepultos de los que habían muerto de hambre durante el asedio se escondieron de los soldados romanos y los inmensos tesoros del pueblo. Desde el 14 de abril, cuando comenzó el asedio, hasta el 1 de julio del 115, todas estas cosas fueron encontradas y fueron registradas para la historia. Sin embargo, el mismo Flavio Josefo defiende a los romanos e inculpa a la dirigencia judía de la terrible masacre final. Él no acusa a los romanos. Antes quiero contar los hechos de los amos y de los otros, sin mentir y sin lisonja, cómo fue destruido por las discordias grandes de los naturales, los cuales forzaron, juntamente con los tiranos grandes que se habían levantado, a que los romanos pusiesen fuego a todo y abrazasen el sacrosanto templo, teniendo todo el tiempo de la guerra misericordia grande del pobre pueblo, al cual era prohibido hacer lo que quería por aquellos rebeldes sediciosos, y aún muchas veces alargó su cerco
con más tiempo de lo que fuera necesario por no destruir la ciudad, solamente para que los que eran autores de tan grande guerra tuviesen tiempo para arrepentirse. Declararé después la crueldad de los tiranos que en Judea se levantaron contra sus mismos naturales, la humanidad y clemencia de los romanos con la gente extranjera. ¿Cuántas veces Tito, deseando guardar la ciudad y conservar el templo, compelió a los rebeldes a buscar y pedir la paz y la concordia? ¿Y cómo fue quemado finalmente el templo contra la voluntad de César? Esto está en las guerras de los judíos de Flavio Josefo, que recomiendo leer porque todas estas partes de la guerra cuentan justamente cómo fueron todas luchas interiores entre diferentes facciones de judíos de unas y otras creencias, saduceos, fariseos y todos en los cuales se estuvieron oponiendo. Entre ellos, los celotes jugaron un papel terrible en esta guerra y bueno, a causa de todas estas cosas vino lo inevitable, pero todo esto estuvo manejado justamente por el Padre. Él cerró los ojos de todos. La provincia romana de Judea, antes de la destrucción del templo, estuvo sacudida por muy intensas guerras civiles internas, muy intensas realmente. Aunque la excusa era levantarse en armas contra la opresión romana, la verdad es que sucedió que se mataron entre ellos en primer lugar, traicionándose unos a otros, provocando tanta guerra y masacre que resultó evidente que Roma los eliminaría. Por ser en sí mismo tan grande peligro para a toda paz, ¿no es cierto? Para todo tipo de paz eran un peligro para sí mismos también, completamente irracionales. Si las diferentes facciones se robaron unas a otras, se engañaron, levantaron falsas acusaciones unos contra otros. Pueden leer el libro. Y finalmente los idumeos, unidos a los celotes que traicionaron al resto del pueblo y masacraron al pueblo, realizaron esa gran masacre entre los judíos. Sucedió lo que tantas veces el Adón había dicho que sucedería entre los enemigos de Israel. Se mataron entre ellos mismos. Finalmente fueron totalmente destruidos por el ejército romano al mando de Tito, claro. Los idumeos a ninguno perdonaron, porque de su natural son estos muy crueles en dar la muerte. Recuerden quiénes son los idumeos, porque son los edomitas, son los descendientes de Saúl. Son los descendientes de Amalek. Muchos poniéndoles delante que eran sus parientes y rogándoles que tuviesen reverencia al templo común de todos, eran muertos. Cuando llegó el día, halláronse 8.500 hombres muertos. No se hartó con esto la ira de los idumeos. Antes volvieron sus manos y sus fuerzas contra la ciudad y robaban todas las cosas. Y al que acaso hallaban, luego lo mataban. Y hacían diligencia en buscar a los pontífices. Por esto se ocupaba la mayor parte. Y en la hora que los hallaban, luego eran despedazados. Más que pontífices, esta traducción del Google a veces son, bueno, no es del Google, sacerdotes, ¿no es cierto? Porque pontífices son los católicos, los sacerdotes. Sería, lo que estaban buscando eran a los sacerdotes, todos los sacerdotes que querían matar. Cuando los encontraban eran despedazados y poniéndose de pies encima de los cuerpos de estos muertos, se burlaban. Llegaron a mostrar su impía crueldad hasta echarlos sin sepultar. Vieras pues en tierra, desnudos, echados a los perros y a las fieras, los que poco antes estaban vestidos con las vestiduras sagradas. Esto sigue estando en el libro de Flavio Josefo de las guerras de los judíos. Estos acontecimientos fueron previos a la destrucción del templo, pero así sucedieron para cumplir lo que Yeshua predijo, acerca de que aquella generación sería lanzada al fuego de la gehenna. Cientos de miles de judíos fueron muertos y cuerpos quedaron sin sepultar en ese basurero. Y todos los sacerdotes también fueron asesinados. En todas estas guerras, en los muchos asedios por los que los romanos fueron haciendo caer ciudad tras ciudad, el hambre hizo su parte para cumplir también las más terribles de las profecías. Ciertamente, declara Yahweh, vendrán días en que este lugar no se llamará más Tofet, ni Valle de Ben Hinnom, sino Valle de la Matanza. En este lugar frustraré los planes de Yahudá y de Jerusalén. Los haré caer a espada delante de sus enemigos, en manos de los que buscan su vida, y daré sus cadáveres como comida a las aves del cielo y a los animales de la tierra. Convertiré esta ciudad en objeto de horror y chifletas. Todo el que pase por ella quedará horrorizado y silbará por causa de todas sus plagas. Y le haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y se devorarán las carnes unos a otros a causa de las desesperadas estrecheces a las que serán reducidos por sus enemigos, que buscan sus vidas.
Dice irme ya en el capítulo 19. Después de la caída, los mercados del Imperio Romano se llenaron de esclavos judíos. Los anfiteatros estaban atestados de esta gente miserable, esto en los coliseos, en todo ese tipo de espectáculos, ¿sí? Se veían obligados a matarse unos a otros en circos romanos o lanzados a las fieras. ¿Mm? Eso era la costumbre romana y no sucedió solamente con los cristianos. En las malsanas minas, porque muchos terminaban trabajando en las minas, cientos, miles, estaban condenados a trabajar duro hasta la muerte, porque para eso trabajaban. El que comenzaba a trabajar en las minas sabía que ya estaba muerto. La existencia política de la nación judía fue aniquilada. Solo 19 siglos más tarde, o sea, en nuestra época, volvería a ser reconocida como uno de los estados o reinos del mundo. Judea fue sentenciada a ser repartida entre extraños, la capital fue destruida, el templo demolido, el sumo sacerdocio enterrado en sus ruinas y la tribu real fue casi extinta. Yahweh los esparcirá entre todos los pueblos. Por terribles que fueran estos juicios, este no iba a ser el final. Yahweh había afirmado que la nación judía no sería perdonada en esta era ni en la era venidera. Como hemos señalado, esta era fue la era de Pesaj y la era por venir era la era de Shavuot, esta era aún actual en la que estamos. Quisiera dirigir su atención a dos expresiones que se encuentran en los dos juicios proclamados por Yahshua contra los judíos que hemos citado anteriormente, a saber, estas cosas y esta generación. Dice en Matías 23, para que caiga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Todo esto, todas estas cosas recaerá sobre esta generación. Y en Lucas 21, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. A Jerusalén la pisotearán los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Todo esto se debe a las traducciones, ¿no es cierto? Ver cómo encaja cada una. Pero lo que vamos a referirnos es que si entendemos que la palabra generación significa el pueblo que entonces estaba vivo sobre la tierra, es evidente que todas estas cosas no se cumplieron. No se terminaron de cumplir. Todas estas cosas se extienden hasta la desolación de Jerusalén en el año 70, desde en el año 70, ¿no es cierto?, hasta la dispersión de los judíos por las naciones y van hasta el cumplimiento de los tiempos de los gentiles. Por lo tanto, no podían haberse cumplido jamás en una generación. Si es hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, no podían haber ido nunca hasta ahí. Sí, esto va hasta la restauración de Jerusalén al final de esta era, ¿no es cierto? Esta generación no puede significar simplemente los hombres que vivían entonces, porque si el pueblo judío hubiera poseído porque el pueblo judío no estaba para terminar en ese momento estas cosas. Como el relámpago que alumbra de una parte debajo del cielo, resplandece en la otra parte debajo del cielo, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero tendrá que padecer mucho y ser desechado por esta generación, dice en Lucas 17. Los judíos inconversos han dicho de este pasaje que si Yahshua hubiera sido un verdadero profeta, la siguiente generación de judíos habría creído en él, porque fue por esa generación que él sería rechazado. El argumento es legítimo, superficialmente. El problema está en la unidad de medida utilizada. Espiritualmente hablando, cada era no solo tiene una cantidad de tiempo, sino también una generación. La misma está compuesta a su vez de todas las generaciones de hombres que se suceden dentro de la misma cronológicamente y dentro de las edades humanas literales. Pero sin embargo, toda esa es una generación única. Entonces, en la era de Pesaj tenemos la generación de Pesaj, que junta y reúne a todos los hombres que estuvieron dentro de esa época, dentro de esa era. No importa en qué momento de esa era, si al principio, al final, en el medio, donde estuvieron viviendo. Cuando Yahshua habló de esta generación, no se refería únicamente a los hombres que los estaban escuchando, estaban vivos en ese momento, sino a toda la generación de la era de Pesaj. La generación que lo rechazaría era toda la de la era de Pesaj y la siguiente generación que lo recibiría sería la de la era de Shavuot. La palabra griega para generación es génema, ¿sí?, que deriva de la raíz genao, que significa engendrar, procrear, ya sabemos. De esta manera, entonces, implica raza, parentesco, familia, tanto como generación, parentesco, nación, descendencia, estirpe, o sea, todo lo que tenga que ver con linaje, ¿no es cierto? Según la concordancia exhaustiva de Strong, génema puede significar el periodo de tiempo en el que vive un pueblo o las personas, o sea, la raza misma.
En el Mismor 14, en el Pasuk 5, se usa la generación de carácter o naturaleza moral. Elohim está en la generación de los justos. ¿Qué tipo de generación es esa? ¿Cuándo empieza y cuándo termina? Y en el Mismor 24:6 con el mismo significado. Esta es la generación de los que buscan a Elohim. Toda la generación busca a Elohim, toda esa generación. No pasa por ahí. Es lo que se está diciendo. En el Mismor 30 dice, la generación de los justos y la generación de los impíos se distinguen claramente. En Filipillín, Shaul habla de una generación torcida y perversa. Una traducción adecuada para este caso sería, mejor que generación, utilizar la palabra raza. Este significado encaja muy bien con las palabras de Yeshua y está ampliamente confirmado por la historia de los últimos 2000 años. Cuando se leen las palabras, esta raza no pasará hasta que todas estas cosas se cumplan, la alusión es claramente al pueblo judío. Se ve como una profecía de la notable preservación del judío, porque ha sido preservado también al mismo tiempo, distinto de todas las nacionalidades durante los largos siglos sobre las cuales las profecías continuarían cumpliéndose, pero han ido desapareciendo. A pesar de estar bajo condena temporal por 2 eras, ellos han sido preservados. Cuidado los que han buscado y aún buscan destruirlos, y esto muy especialmente cuidado a Edom, porque ellos siguen buscando destruirlos, pero ellos tendrán guerra permanente con Edom. Así que, a pesar de que ellos estén bajo castigo, ciertamente, cuidado con tratar mal a los siervos de Edom. Esta es sin duda una de las verdades más notables de todo el Berihadashah, ya que muestra claramente la soberanía, el poder, la fidelidad de un Elohim inmutable, todopoderoso a lo largo de los últimos 2 milenios de una manera completamente única y al margen de toda manipulación humana. Significa solo 2 cosas. Primero, que el judío sería preservado durante toda la era de la congregación, y segundo, que el judío, por blasfemar contra el Ruach HaKodesh, permanecería continuo y constantemente separado hasta el final de esta era. Ese juicio va a quedar sobre el judío hasta el final de esta era. No se les será quitado. Por eso siguen estando ciegos, por eso siguen sin ver. No es por nosotros, como ya estudiamos en los podcasts acerca del libre albedrío, sino por su gracia que creemos. Pero quien rechaza será castigado con ese mismo endurecimiento que deseó. No hay castigo activo sino pasivo, ya que no quisieron creer, Él permitirá que tengan lo que han deseado, incredulidad, pero en la medida justa no va a ser eternamente. Porque no quisiste servir a Yahweh tu Elohim con gozo y alegría por la abundancia de todo, tendrás que servir con hambre y sed, desnudo y careciendo de todo, a los enemigos que Yahweh soltará contra ti. Él pondrá un yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya eliminado. Yahweh traerá contra ti una nación de lejos, del fin de la tierra, la cual se abalanzará como el águila, una nación cuyo idioma no entiendes, una nación fiera que no le mostrará consideración al viejo, ni misericordia al joven. Devorará la prole de tu ganado y el producto de tu suelo hasta que quedes eliminado. No te dejará nada de grano, de vino nuevo, ni de aceite, de becerros de tus manadas, ni de corderos de tus rebaños, hasta que te haya llevado a la ruina. Te encerrarán todos tus poblados por toda la tierra hasta que haya caído toda muralla fortificada y alta en la cual confías. Y cuando estés encerrado en todos tus poblados por toda tu tierra que Yahweh tu Elohim te haya asignado, comerás tu propio fruto, la carne de tus hijos e hijas que Yahweh tu Elohim te ha asignado, a causa de la desesperada estrechez a la que te reducirá tu enemigo. Esto fue dicho en Devarim, en Deuteronomio, cuando apenas empezaban, ni siquiera habían entrado en la tierra prometida. Por cierto, el águila es el símbolo del Imperio Romano, ¿no es cierto? Su propósito es seguro. El Adón lo ha cumplido y lo hará exactamente como dijo. Ya sea que nuestras tradiciones lo reciban o lo rechacen, el hecho incontrovertible es que Elohim ha preservado la raza judía a pesar de todo. Además, no ha perdonado al pueblo judío su pecado, ciertamente, ni en esa época ni en esta época, y la ira de Elohim hasta el día de hoy permanece sobre ellos. Ciertamente, como la paja se consume en una lengua de fuego y el rastrojo se doblega cuando arde, así la raíz de ellos será como algo podrido.
y su flor se desvanecerá como el polvo, porque han rechazado la Torá de Yahweh de los ejércitos, han despreciado la palabra del Santo de Israel. Por eso fue que se encendió el furor de Yahweh contra su pueblo, y extendió contra él su mano y lo golpeó, de modo que los montes se estremecieron y sus cadáveres quedan como basura en las calles. Sin embargo, no ha cesado su furor, y su brazo todavía está extendido, dice Yeshaya en el capítulo 5. Es un hecho interesante que el pueblo judío es indestructible. Ha sido un pueblo sin patria, han vagado por toda la tierra, los han llevado de un lugar a otro, han sido robados, grabados más allá de toda razón. Una y otra vez han sido asesinados por miles, sí, miles y de miles, pero no han sido ni serán destruidos. Han conservado su identidad, su cultura, su religión. No será lo correcto, pero aún así ellos siguen siendo lo que fueron. Son personas separadas y distintas. Grandes naciones de la era pagana han desaparecido por completo. Los babilonios, los persas, los fenicios, los hititas, los filisteos, ¿dónde están? Incluso los poderosos romanos del día de Yahshua, todos han desaparecido de la faz de la tierra, al menos como tales, después de haber sido grandes y poderosos poderes. Hay aproximadamente 8.000 casi millones de personas en esta tierra, de los cuales 18 millones, menos de 4/10 del 1%, están clasificados como judíos. Sí, son una faja muy pequeña realmente. Estadísticamente, difícilmente se debería oír hablar de ellos. Pero se oye hablar de los judíos totalmente desproporcionados con respecto a su pequeño número. La contribución judía en la lista mundial de grandes hombres de religión, ciencia, están en todas partes, ¿no es cierto? De cualquier manera es asombrosa. Y eso ha sido así desde siempre. Y capturan los titulares de los periódicos, noticieros del mundo con más frecuencia que cualquier otra que no sean las superpotencias. Claro que esto obedece a otros temas que estudiaremos en breve, al hecho de que Yahweh unió a Edom e Israel en uno solo, ¿no es cierto? Pero ese es un punto aparte. De cualquier manera, la preeminencia de los judíos, a pesar de todo, como existencia así de conjunto de personas a través de siglos y siglos de rodar sin unidad verdadera, porque han estado viviendo en todas partes en el mundo, es notable y no es humana. De todas las pruebas físicas de la inspiración y exactitud infalible de las profecías de las Escrituras, no hay ninguna prueba que pueda compararse con esta gran señal de señales que es la nación de Israel, ¿sí? Y especialmente ese segmento de Israel universalmente conocido así como el judío, ¿no es cierto? Subproducto final de todas las deportaciones romanas, porque judío deriva de Judea. Sí, el nombre de la provincia romana que en su momento, como castigo de las continuas rebeliones de los yahuditas, los romanos iban a llamar Palestina, o sea, Filistea. Claramente identificado y definidamente separado, despreciado, odiado, ha sido un proverbio y una palabra entre las naciones de la tierra, exactamente como Yahweh Elohim declaró que sería con ellos. Así como se deleitó una vez Yahweh en hacerlos prósperos y numerosos, así se deleitará ahora Yahweh en hacer que perezcan y en eliminarlos. Ustedes serán arrancados de la tierra en la que están a punto de entrar y poseer. Todavía no habían entrado siquiera. Yahweh los esparcirá entre todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro, y allá les servirán a otras deidades de madera y de piedra, las que ni ustedes ni sus ancestros han experimentado. Sin embargo, aún entre estas naciones no hallarán paz, ni hallarán sus pies un lugar donde reposar. Yahweh les dará allá un corazón angustiado, ojos que desfallecen y un ánimo abatido. La vida a la que se enfrentarán será precaria. Estarán en terror noche y día, sin ninguna seguridad de sobrevivir. Por la mañana dirás, si llegara la tarde, y por la tarde dirás, si llegara la mañana, a causa de lo que temerá tu corazón y de lo que verán tus ojos. Yahweh te enviará de nuevo a Mitzrayim en galeras por una ruta que te dije que no debías volver a ver. Allá se ofrecerán ustedes en venta a sus enemigos como esclavos y esclavas, pero nadie los comprará. Dice también en Devarim, en capítulo 28. Qué terrible ha sido todo esto. Tan terrible que fue advertido antes de que entraran en la buena tierra, siglos antes de sus deportaciones, porque Yahweh ya sabía que todas estas cosas iban a suceder.
No crean que el cristianismo está mucho mejor parado. No crean que han aprendido de los errores de los otros. En toda la historia de la humanidad no hay nación que haya sido objeto de persecuciones tan incansables, generales e implacables como los judíos. Ni siquiera los cristianos de las primeras épocas han sufrido todas las cosas que los judíos han sufrido a lo largo de todo ese tiempo de la era, ¿no es cierto?, en la cual han sido deportados. En todas partes donde hayan ido fueron odiados y perseguidos. Sin embargo, y a pesar de todo, el judío ha sido preservado porque él es para Elohim la niña de sus ojos. Aún ahora lo sigue siendo y él no permitirá que sean destruidos. Es su palabra y es su promesa. Cuando Pilato buscó liberar a Yahshua y lo declaró inocente de cualquier crimen, él mismo inocente de cualquier deseo de que lo clavaran en el madero, ellos gritaron que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En otras palabras, si es pecado clavar en el madero a este Mashiach, estamos dispuestos a asumir la responsabilidad del pecado. Si hay alguna culpa, invitamos al castigo por esa culpa. Tráiganos. Y el castigo que asumieron libremente aún está sobre ellos, pero no estará eternamente. No hay nada que el Padre coloque como castigo eterno. El pecado de blasfemar contra el Ruach HaKodesh fue la causa de este pecado y su oración ha sido contestada y a través de los siglos han continuado rechazando a Yeshua aún a pesar de las agonías por las que han pasado. Pero no han sido totalmente destruidos. ¿Cuál es la gracia entonces? ¿De qué otra manera se puede explicar el exterminio de Rusia, ¿no es cierto?, de tantos millones de judíos y la feroz matanza de Hitler también, mientras que el resto fue expulsado de todos los países, prácticamente de todo el mundo, en todas partes, tuvieron persecuciones por parte de la Inquisición, las numerosas matanzas y masacres que aún así el pueblo judío, a pesar de todas esas cosas, mantuvo su identidad. Otros se hubieran disuelto mucho más rápidamente. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla, si oran y buscan mi favor y se apartan de sus malos caminos, entonces yo iré desde mi morada celestial y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, dice también la palabra del Adón en Divrei Hayamim Bet en el capítulo 7. Esta es la única condición que el pueblo judío debe cumplir. Pero de momento han sido cegados a poder hacerlo mientras pasan los dos tiempos sobre ellos. Pero después ellos también volverán a ser reinjertados mucho más rápidamente, dice, que haber injertado a los que no eran ramas originales de la planta. Misericordia para los de lejos y para los de cerca. Los saduceos constituían un grupo judío dominante, ¿no es cierto? Eran los que estaban dominando todo y su autoridad provenía de su control del templo, sobre todo, la principal institución de la vida judía durante el tiempo de Yahshua. El grupo de los saduceos comprende la gran mayoría de los sacerdotes que administraban el culto sacrificial del templo, ¿sí? La principal fuente de devoción y expresión religiosa de ese momento del pueblo judío. Los saduceos también sirvieron como enlaces políticos con Roma y tendían a ser los más ricos y socialmente más elitistas y aristocráticos que los otros grupos. Los fariseos fueron la segunda secta importante en la Palestina del primer siglo. Eran los fundamentalistas o legalistas estrictos, ¿no es cierto?, luchando por hacer cumplir sobre el pueblo la letra de la palabra. Una característica destacada de la vida farisaica fue el desarrollo de la sinagoga, que viene de ellos, que a diferencia del templo podía erigirse en cualquier lugar y era accesible incluso para los judíos que vivían lejos de Jerusalén. De esta manera podía darse ese control dualista religioso sobre el pueblo de Israel. Por un lado el sacerdocio saduceo y por el otro el rabinato farisaico con sus enseñanzas y su relación más directa con la gente. Los fariseos fueron los que crearon el concepto del rabino, quienes emergieron en estas épocas como la figura de autoridad central en la vida judía. Insistieron en que, a diferencia del sacerdocio, aunque solo se podía ingresar por linaje biológico, ¿no es cierto?, cualquier hombre que asumiera la posición de liderazgo podía ingresar al rabinato en virtud de su piedad y erudición en las escrituras y tradiciones orales. A pesar de que nosotros, después de la venida de Yahshua, tenemos el mismo sentimiento de igualdad entre los creyentes, lo que aquí se levanta es más un sentimiento de rebeldía delante de una situación política muy especial. El sacerdocio ya no era de la orden arónica, sino que sus miembros accedían por cargos comprados y apoyados por la política romana, por lo que el reclamo farisaico resolvió de manera tangencial, sin entrar en conflicto directo, la disputa por el sacerdocio y el derecho del liderazgo religioso, permitiendo a los saduceos el control del tiempo, pero reservándose las enseñanzas
privadas, por así decir, en las sinagogas farisaicas. El tercer grupo judío, los celotes, sí, eran más una secta política que religiosa. Pidieron el derrocamiento violento de Roma en el 73 de la era común, se suicidaron en masa, en masadas, ¿sí? En lugar de rendirse en las fuerzas romanas, no sin antes haberse unido a los idumeos, o sea, los edomitas, como mencionamos, en una gran masacre de inocentes y no tan inocentes también judíos. Y este suicidio es bastante controvertido porque no fue tan suicidio así como se puede llegar a decir. Se salvó inclusive una familia, no una familia, una anciana con varios, 5 o 6 niños, porque se escondieron, lo cual implica que no todos se querían suicidar. Así que muchos fueron evidentemente matados por estos celotes que eran fanáticos completos. El cuarto grupo, los esenios, ¿sí? Era un grupo de orientación ascética apocalíptica que creía en el fin del mundo, que era inminente y que Elohim pronto establecería su reino en la tierra. Los esenios vivían en la zona desértica de Qumran, fueron los autores de los ahora famosos rostros del mal muerto, pero desaparecieron de la historia, realmente no tuvieron, tampoco tenían grandes implicaciones porque no trataban justamente de no mezclarse demasiado. Con la destrucción del templo, la deportación de todos los judíos de la tierra de Judea, los saduceos también desaparecieron del panorama porque no tuvieron más dónde trabajar, digamos. Ya sin templo, su poder político y religioso se fumó. Los fariseos, en cambio, pudieron sobrevivir a los catastróficos acontecimientos del exilio y la destrucción del templo porque sus ideas e instituciones religiosas podían llevarse, ¿no es cierto?, con la gente donde quiera que fueran, porque la sinagoga se abre donde haya 10. Con eso ya está, se puede abrir una sinagoga. Y estas fueron adaptadas a cada nueva condición en cuanto al país que les tocara en la dispersión. De los diversos grupos judíos que existían en la época de Yahshua, solo los fariseos sobrevivieron colectivamente. Es un hecho interesante de la historia que el judaísmo farisaico se convirtió en el judaísmo normativo con sus principales características: la sinagoga, el rabino, la oración, el estudio de la Torá y las tradiciones orales. Es este fenómeno ya presente en la época de Yahshua en forma latente que se apoderó de lo restante para levantar su doctrina y proclamarse como el nuevo liderazgo religioso que hoy llamamos judaísmo. Por lo tanto, el judaísmo moderno es el sucesor directo y único de los fariseos. Y estos en buena medida mezclados con los idumeos. Cuando Yahshua advirtió a los fariseos que su pecado contra el Ruach HaKodesh no sería perdonado en la era de la ley ni durante el largo curso de la era de la congregación, habló no solo a la secta de los fariseos de su época, sino a todo el judaísmo del cual ellos ya eran la semilla. A lo largo de su largo exilio, los judíos han sufrido inquisiciones, guetos, pogromos, libelos de sangre, matanzas al por mayor, de todo un poco. Fueron expulsados en un momento u otro de prácticamente todos los países de la Europa cristiana. ¿Sí? Durante la Edad Media, Babel la Grande los persiguió y mató no solamente a los fieles seguidores de Yahshua, no fueron los únicos, los que creían en cosas que no estaban de acuerdo con la ortodoxia católica, sino que también el sistema de la iglesia ramera se convirtió en perseguidor y asesino de los judíos. Su sola presencia era una fuente de malestar para la iglesia organizada, que se consideraba a sí misma la representante de Elohim en la tierra. Los judíos sufrieron una terrible persecución por parte de las cruzadas, las inquisiciones en las que se vieron obligados a convertirse al cristianismo, ser asesinados y entonces eran llamados marranos. Expulsiones, libelos de sangre. El libelo de sangre es la acusación de que los judíos mataron a niños creyentes y usaron su sangre para el ceder de Pesaj. Eso cada tanto salía una nueva, ¿no es cierto?, y la sacaban. Cuando se contaminaba el agua, ¿no es cierto?, eso se culpó a los judíos de envenenar los pozos. Cuando había una epidemia de fiebre tifoidea, peste negra, cualquier cosa que hubiera, era culpa de los judíos. Los judíos parecían ser los chivos expiatorios de todos los males de la sociedad. Durante la larga historia de esta era malvada, nación tras nación han surgido en el horizonte mundial anunciando su sórdida intención de destruir a estas personas a las que Elohim ha hecho una promesa. Pero así como Amán fue colgado en la gran horca que había preparado para Mardoqueo, esto mismo ha hecho Elohim a cada una de estas aborrecibles naciones a su vez y las llevó a la desolación, y aún falta tarea por terminar.
Queda un hecho. Yahshua advierte a los fariseos que su pecado contra el Ruach HaKodesh no sería perdonado bajo la era de la ley o durante toda la era de la congregación. Shaul escribió de ello. ¿Qué concluimos entonces? Que Israel no consiguió lo que buscaba y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Yahweh les dio un espíritu de sueño, ojos que no ven, oídos que no oyen hasta el día de hoy. Y David dice que su mesa se convierta en trampa y red, en tropezadero y castigo para ellos, que sus ojos se nublen para que no vean, y haz que su espada se doblegue para siempre. Esto está en Romanillín, en el capítulo 11. Ciertamente esto explica el misterio de por qué el judío es el campo misionero más difícil y desalentador del mundo. ¿Nunca les ha sorprendido que muchos paganos pueden escuchar la Besorá una vez, ver todo claramente, aceptarlo y ser engendrados de lo alto por fe en él? De repente, las prostitutas, los drogadictos, los pobres, los analfabetos, todos reciben con alegría el mensaje de Mashiach y se transforman. Son despertados realmente. Sus ojos ven, sus oídos escuchan, sus corazones comprenden y responden. Sin embargo, el judío está dominado por el ruaj del sueño. El judío no escucha. Tiene un sueño profundo del Adón ha caído sobre ellos. Simplemente no pueden entender nada de lo que se les dice o se les predica acerca del Adón Yahshua. No es que no escuchen, sino que no pueden. Cuidado con la acción del Padre, cuidado con rechazarlo. Qué tragedia, sí, millones de judíos espiritualmente hambrientos que buscan y no pueden encontrar lo que buscan. El Mashiach vino. Vive hoy y no pueden verlo. No pueden escucharlo. Están en la oscuridad acerca de él. Están en coma espiritual. No es para ir a preguntarles, ay, qué lindo, ¿cómo hacemos para guardar esta fiestita? Es para tener mucha misericordia de esa gente. Es para hacer mucha intercesión por ellos. Porque en breve llega su liberación también. Si es que sabemos leer las Escrituras. La nación judía ha pasado por una época de gran oscuridad. Han tenido un profundo dolor. Han tenido que atravesarlo. Yahweh dijo que deberían hacerlo y beber su copa hasta las heces. Pero si estamos seguros, de que la palabra de Elohim se ha cumplido al esparcirlos entre las naciones y cegar sus corazones a la gloria del Mashiach, ¿sí? No deberíamos dudar en creer que al final de esta era Elohim los reunirá, como prometió también. Quitará el velo oscuro de sus mentes, porque la promesa de Elohim para ellos es segura. Y sucederá que cuando te sucedan todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, las tomes en serio, entre las diversas naciones a las que te hayas expatriado, Yahweh tu Elohim, y cuando vuelvas a Yahweh tu Elohim, y tú y tus hijos hagan caso a sus mandamientos con todo su corazón y todo su ser, tal como te lo ordeno hoy, entonces Yahweh tu Elohim restaurará tu suerte y volverá a recibirte en amor. Los recogerá otra vez de todos los pueblos donde Yahweh su Elohim los ha dispersado. Aun si tus expatriados estuvieran en los confines de la tierra, de allá te recogerá Yahweh tu Elohim, de allá te traerá. Y Yahweh tu Elohim te traerá a la tierra que poseyeron tus padres, y tú la poseerás, y te hará más próspero y más numeroso que tus padres. Entonces Yahweh tu Elohim abrirá tu corazón y el corazón de tu linaje para que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con todo tu ser, para que vivas. Y esto también está en Devarim en el capítulo 30, antes de que entraran en la tierra prometida. Pocos judíos han creído en los milenios pasados porque han tenido un velo sobre su comprensión, ¿sí? Incluso hasta el día de hoy, cuando se lee a Moshe, el velo está sobre sus corazones, dice, ¿no? Sin embargo, cuando el corazón se vuelva al Adón, el velo será quitado, dice Corintiim Bet. La edificación del reino de Elohim será una edificación de restauración. Las cosas perdidas por la caída serán todas restauradas, de las más pequeñas hasta las más grandes. Joel dice, hijos de Sión, alégrense, regocíjense en Yahweh su Elohim, porque Él les ha dado la lluvia temprana en su bondad. Ahora hace caer la lluvia como antes, la lluvia temprana y la tardía, y las eras se llenarán de grano, y los lagares rebosarán de vino nuevo y aceite.
Yo les compensaré por los años consumidos por enjambres y saltamontes, por esperanzas y langostas, el gran ejército que solté contra ustedes. Y ustedes comerán hasta saciarse y alabarán el nombre de Yahweh su Elohim, que los trató tan maravillosamente. Mi pueblo no se avergonzará más, y sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo, Yahweh, soy su Elohim, y que no hay ningún otro. Y mi pueblo no se avergonzará nunca más. Yo estoy profundamente convencida de que esta gloriosa restauración, más allá de la capacidad de comprensión del hombre, incluye la restauración de la casa de Yahudá y no de la manera en que el cristianismo apóstata lo sugiere, como una restauración para que tengan un templo, devolverle su tierra y que empiecen a pisotear el sacrificio de Yahshua. No, ellos creerán y serán bendecidos con un corazón de carne, con ser aumentados en la familia de Yahweh, en el cuerpo de Yahshua, evidentemente, y verán al que traspasaron y se arrepentirán amargamente, porque Elohim les concederá finalmente el don del arrepentimiento, y creerán y caerán a sus pies, pidiendo perdón y amando al que ahora odian sin motivos. Y si su transgresión ha resultado en ganancia para el mundo y su fracaso en ganancia para los gentiles, ¿cuánto más será la plena restauración de ellos? A ustedes los gentiles me dirijo, por cuanto yo soy enviado para los gentiles, honro mi ministerio, a ver si de alguna manera puedo provocar a celos a los de mi raza y salvar a algunos de ellos, porque si el excluirlos a ellos ha resultado en reconciliación para el mundo, ¿en qué resultará su readmisión, sino en vida de entre los muertos? Hermanos, para que no sean sabios en su propio concepto, no quiero que ignoren este misterio, que el endurecimiento que le ha ocurrido a Israel es parcial, hasta que haya entrado el número pleno de gentiles, y entonces todo Israel se salvará, como está escrito: de Sión vendrá el libertador para quitar de Jacob la impiedad. De igual manera, ustedes que en otro tiempo eran desobedientes a Elohim, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Asimismo, ellos han sido desobedientes en este tiempo, para que por la misericordia concedida a ustedes, también a ellos se les conceda ahora misericordia, porque Elohim los encerró a todos bajo desobediencia, para tener misericordia de todos. Qué inmenso es el caudal de la sabiduría y del conocimiento de Elohim. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Dice Shaul en Romaní en capítulo 11, en diferentes pasukim. Y a Judá está siendo reunida en incredulidad porque están pagando por su histórico de rechazos y desobediencias y para hacer bendición a las naciones, aun sin serlo de forma directa, porque es gracias a su desobediencia que los gentiles fueron injertados. Por eso en su momento ellos volverán a casa. Entonces, gloria a Elohim. No hay pecado imperdonable. Bien. Habiendo terminado la charla, les agradezco a todos por la presencia. Abba siga bendiciéndonos grandemente, hermanos. Shalom a todos.